Mientras Mercedes Arauz califica como un absurdo el pedido de congresistas fujimoristas como Daniel Salaverry o Rosa Bartra de que Martín Vizcarra renuncie a la vicepresidencia, el representante de esa misma bancada, Héctor Becerril, dice que el Parlamento no puede pedir su vacancia porque fue elegido por el pueblo. Entre tanto, en el Congreso se plantea la formación de una comisión investigadora del caso Chinchero que en un plazo de 180 días realice indagaciones sobre el contrato para la construcción del aeropuerto de esa ciudad. El congresista fujimorista Segundo Tapia dijo que planteará en la reunión de hoy de su bancada la interpelación a la ministra de Salud, Patricia García, por la situación de la salud y del sistema integral de salud, donde, según opinó, hay abandono en cuanto a su presupuesto. Como se sabe, en lo que va de este gobierno son 3 ya los ministros que tuvieron que dejar el gabinete, 2 por renuncia y 1 censurado. Y el Ministerio Público ha solicitado asistencia judicial a 8 países bajo la forma de intercambio de información que permite esclarecer el pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos en el contexto del caso Lava Jato. Según Perú 21, Brasil es el Estado al que más apoyo se ha pedido. De otro lado, la SUNAT ha dispuesto el embargo de 435 millones de soles de Odebrecht en los últimos meses. Y por su parte, la constructora informó que ha abierto un canal de línea ética para recibir en Perú relatos y denuncias de comportamientos antiéticos y violaciones a las políticas internas y legislaciones. El expresidente Humala afirmó ante la prensa extranjera que es víctima del mayor linchamiento político en el Perú y rechazó las denuncias que lo relacionan con la presunta desaparición de personas durante la época del terrorismo, cuando se desempeñaba como capitán del ejército y jefe de una base militar en Huánuco. El exmandatario afirmó que la consigna de sus adversarios es inhabilitarlo políticamente. Y ya sabe que para estar informado a las 24 horas del día lo que tiene que hacer es seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de En Portada. ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados, 2 congresistas de la República. Tenemos a Marco Arana, vocero de Frente Amplio, y Edmundo del Águila, congresista de Acción Popular. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Fabián? Si nos permiten, con ustedes vamos a empezar con un comentario, y es lo último que hemos estado viendo hasta hace un momento aquí en nuestra sala de maquillaje, al presidente Alejandro Toledo. Al expresidente Alejandro Toledo, que no estaba muerto, estaba de ponente en una conferencia en Nueva York. Aunque con el cabello de parranda, pero sí, bueno, calzadito. Bueno, el señor Toledo, a través de sus redes sociales, mandó un link donde invitaba a sus seguidores para que puedan seguirlo en esta ponencia, como tú decías, de este foro de las Naciones Unidas. Bueno, él fue invitado, en la actividad participan, bueno, otros embajadores, expresidentes, ¿no? Ahí lo tenemos, sí. Al expresidente Toledo. Él está en el foro académico organizado por la entidad ligada a las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Ya no está en California, como se sabía hasta hace algún tiempo. Salieron unas fotos del presidente trasladándose en tren con su esposa, en tren, o a punto de embarcarse al tren. Luego en un billar también. Para venir a esta conferencia. Eso debe ser. Bueno, está ahí, o sea, que no está escondido. No, para nada, ¿no? Ustedes saben que hay una orden de prisión preventiva luego que la Fiscalía Anticorrupción lo acusara de recibir un soborno de $20 millones de Odebrecht por la obra de la carretera interoceánica a través de las diversas cuentas EcoState de Ecoteva para comprar una oficina, para pagar sus hipotecas, etcétera, etcétera. ¿Algún comentario que hacer a nuestros invitados congresistas sobre las imágenes, podemos decir, las imágenes de la impunidad o no? Es un diálogo público sobre las asociaciones público-privadas, curiosamente. Tiene mucho que hablar. Intercambio de obras por donaciones. Bueno, he estado como ponente con P de prófugo, ¿no? Porque en realidad la justicia peruana lo está requiriendo y creo que es importante que el Ministerio Público y el Poder Judicial peruano, juntamente con la Interpol,
pudieran actuar. O sea, ¿cuáles son las razones? Y creo que allí deberían darnos explicaciones las autoridades peruanas por las cuales el mandato de detención no está prosperando, o porque hay una influencia clara de algún mecanismo o entorno presidencial que lo protege y le permite ir a dar conferencias cuando está requerido por la justicia peruana. Entonces creo que el Ministerio Público y el Poder Judicial peruano deben dar razón de por qué no se hace efectivo el mandato de detención internacional que está dictado en contra del presidente Alejandro Toledo. Equivocado el expresidente. Creo que en política hay que borrar las formas, los gestos son importantes, sobre todo en una situación en la que se encuentra él, que es una situación que no es incierta, sino que está clara. Se ha pedido el arresto domiciliario, él está en un país lejano, está a la espera de cumplir con todos los formalismos para poder repatriarlo, y finalmente actos como estos generan una provocación, alteran todo el escenario político, ¿no? Y lo que hacen él es indudablemente que mella la imagen, que por cierto ya está muy gastada. Bien, bueno, vamos a pasar ahora sí a los temas que tenemos consignados en los titulares. El primero de ellos tiene que ver con una coda a la renuncia de Martín Vizcarra al Ministerio de Transportes. Algunos congresistas del fujimorismo, como Daniel Salaverry y Rosa Bartra, que es vicepresidenta del Congreso, han señalado que, en su opinión, él también tendría que renunciar a la vicepresidencia de la República. Mercedes Arauz ha dicho que eso es un absurdo, e incluso algunos congresistas de la propia bancada fujimorista, como Héctor Becerril, que estuvo aquí anoche, dicen que no se puede exigir esa renuncia porque al señor Vizcarra como vicepresidente lo eligió el pueblo. Vamos a escuchar un poco de todas estas opiniones y luego venimos acá a los estudios con nuestros invitados para hablar sobre el mismo tema. Y hay un pedido también para que renuncie a la vicepresidencia del país. Que es un absurdo, ¿no? O sea, porque el señor vicepresidente fue electo popularmente y él no ha cometido ninguna falta inconstitucional. O sea, él ya ha hecho una decisión, se ha tomado una decisión política, él ha tomado la decisión política de renunciar al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, dado los eventos recientes, pero eso no lo lleva a una sanción de ningún tipo, como vicepresidente él no ha cometido ningún delito, ninguna falta, ¿no? El presidente no va a evaluar este pedido fujimorista. Es que es absurdo. El señor vicepresidente fue electo, y que reconozcan que el señor vicepresidente, así como fue el señor presidente y yo como segunda vicepresidenta, hemos sido electos por voto popular y no hay más dudas sobre ese tema. Ahora, ¿qué se escondería? Martín Vizcarra está a cargo del despacho presidencial. Seguramente hasta que nombren un nuevo ministro, ¿no? De despacho presidencial, claro. Eso es justamente lo que yo critico, ¿no? Como una persona totalmente cuestionada y que a raíz de esos cuestionamientos ha tenido que dar un paso al costado en el ministerio. ¿Cómo es posible que esté a cargo del despacho presidencial en este momento? Bueno, él ha dicho que no va a renunciar a la vicepresidencia. Bueno, yo lo que le pedía al presidente es que evaluara esa posibilidad. De él depende. Bueno, el presidente ha dicho que no, le tiene mucha confianza, lo vio en conferencia de prensa cuando renunció Vizcarra, estaban juntos. Bueno, asumirá entonces los pasivos de esa decisión. Cuando decimos que la corrupción no puede tener ningún espacio, no se le puede ceder nada, ninguna oportunidad para poder seguir haciendo daño, y tenemos la plena conciencia de que el ex ministro de Transportes también es el vicepresidente, entonces manteniendo la coherencia, creo que deberíamos seguir la misma línea, ¿no? Debería renunciar también. ¿La coherencia? ¿Cuál es la coherencia? Exacto, también la renuncia. Sí, pero son cargos diferentes, congresistas. Son cargos diferentes, es cierto, sin embargo, hay que hacer un análisis que va incluso un poco más allá. Es más, lo que nosotros hemos planteado, y desde acá una vez más, se pide al presidente que evalúe. El presidente que evalúe, finalmente. ¿Cuál es su opinión? No, lo que estoy diciendo, yo creo que el presidente debe evaluar, pedirle la renuncia al exministro. Sí. Su bancada que han ido más allá, no evaluación. Rosa Bartra acaba de decir de que tienen que ser consecuentes. Si ya renunció al cargo de ministro, también tienen que hacerlo. Es diferente, usted siendo más cauto. Al final de cuentas,
nosotros no podemos exigir la renuncia de un vicepresidente. No se puede, y seguramente a eso se refiere lo que es la Constitución, porque así lo he elegido por el pueblo. Acá lo que corresponde es que el presidente evalúe, eso es lo correcto. ¿No tienen claro algunos congresistas de su bancada, Rosa Barta? No, yo creo que si lo tiene claro, seguramente se habrá podido de repente equivocar en ese tema. Ahora ven acá una cuestión. Se habrá equivocado Rosa Barta, dicen. Que le enmienda la plana a sus colegas, todo el mundo, ¿no? Sí, que se cuide Keiko. ¿En qué orilla de este debate se ubican ustedes, señores congresistas? Desde una perspectiva absolutamente democrática e institucionalista, la responsabilidad del ministro Vizcarra es una responsabilidad sectorial y funcional en relación de que es ministro y sobre ese tema ha presentado su renuncia. El pedido de algunos miembros del fujimorismo de solicitar que renuncie a un cargo de elección popular sin duda es un abuso y un exceso de lo que el fujimorismo quisiera en términos de maltrato al gobierno y a la investidura, en este caso vicepresidencial. Inaceptable, creo que el mismo congresista Becerril está dando cuenta de las contradicciones, de la falta de unidad, además en la opinión que están teniendo, pero es verdad que hay un sector del fujimorismo al que no le basta la interpelación como un mecanismo institucional, sino que además quiere, digamos, y no le basta tampoco la renuncia. Quisieran en realidad este despropósito de defenestrarlo como vicepresidente por una renuncia propia inaceptable, ¿no? Creo que es un abuso a todas luces de la opinión y también del propósito fujimorista. Pero usted sí cree que debió renunciar, que ha estado bien, que renunciaron. Era evidente que si el ministro, desde que fue invitado, recordemos en enero a pedido nuestro de la bancada del Frente Amplio, fue invitado a la comisión permanente para explicar el tema del aeropuerto de Chincheros. Y allí, ¿qué dijo él? Dijo que el contrato era lesivo. Y lo que se sabía es que la adenda no había logrado parchar este carácter lesivo del contrato. Ahora tenemos un informe, además de Contraloría, que da cuenta de responsabilidades no solo administrativas o civiles, sino de responsabilidades penales. Estuvo bien en renunciar. O sea, no le quedaba otra alternativa. Ha estado defendiendo lo indefendible. Por el contrario, creo que el ministro, con la experiencia que tiene y sabiendo lo que estaba pasando en el sector, debió acudir al tema de la obra pública, la revisión del contrato, sin ofrecer su cabeza y más bien la explicación que ahora tienen que darnos, y acabamos de presentar hoy día esta moción de orden del día a la directiva del Congreso, pidiendo que ya que él renunció, ¿no?, sea el primer ministro el que venga a una estación de preguntas, que es el otro mecanismo previsto también de control político, para que venga a explicar por qué defendieron lo indefendible, por qué lo que ha ocurrido es que ahora tienen acusados 10 funcionarios de gobierno, denunciados, o sea, que vengan a explicar cuál es la ruta que van a seguir con Cusco. Cusco está pendiente de cuál va a ser la decisión, y a mí me parece absolutamente irresponsable para con el Cusco y con el país que el presidente diga, bueno, voy a Ecuador, cuando regreso nombraré el ministro, el primer ministro no diga nada, el viceministro renunciante se queda de presidente en turno, y no se le diga al Cusco cuál es la ruta que se va a seguir para resolver este problema, y no se burle el compromiso asumido. Como en el aire, ¿no? ¿Qué dice el congresista? Es una medida y una voluntad por parte del fujimorismo descabellada, extrema, ¿no? Creo yo que finalmente el ministro, como bien lo dice acá el congresista Arana, cometió un error por el momento, ojalá que no se transforme en una falta, no en aferrarse al tema del contrato, y lo hizo dentro de su perspectiva y campo de acción como ministro, no lo hizo como primer vicepresidente. Entonces, querer trasladar esa responsabilidad es una instancia superior, creo que no viene al caso. Es ni más ni menos que la Comisión de Ética dentro del Congreso. Nosotros los congresistas tenemos grados o niveles de sanción, no toda la sanción tienen el mismo grado o nivel, así que querer sancionarlo de la forma más extrema y aguda, no ayuda mucho al tema de la viabilidad, no ayuda mucho al tema de la composición del gobierno. Lo que queremos es que finalmente ese gobierno encuentre un rumbo, y Chinchero ha sido una piedra en el zapato que no sé por qué se aferraron tanto tiempo, eso sería bueno que lo explique. Yo no dudo de la honestidad, de la transparencia y la capacidad del ministro Vizcarra. Nosotros como bancada planteamos el tema de la interpelación
Y lo primero que hicimos fue buscar y llamar al ministro Vizcarra, y nos atendió muy gentilmente, nos explicó. Y la primera reacción que tuvimos inmediatamente después de acabar su presentación en el mismo Ministerio de Transporte fue: oiga, ministro, esto no es una APP. Esto parece un contrato financiero, una empresa que invierte 272 millones y recibe 900 en un periodo de 5 años, es un negocio financiero. Entonces, acá se está quitando el objetivo y el propósito que es de llevar a cabo una buena administración del aeropuerto de Chinchorro. Entonces, hay todo un mal nacimiento, indudablemente que hay suspicacias, hay malentendidos en el camino, pero bueno, tendrán que responder en algún momento. Se ha querido establecer un paralelo entre la situación del ministro, ex ministro, pero siempre vicepresidente Vizcarra, y la que enfrentaron en su momento Omar Chejade y Raúl Díaz Canseco, que eran vicepresidentes y renunciaron ellos a la vicepresidencia. Pero lo cierto es que en los casos de estos dos ex vicepresidentes, ellos se vieron envueltos en un problema por decisiones y gestos personalísimos, por decirlo de la manera, digamos, más general. Elegante también. Mientras que en el caso de Vizcarra, él estaba expresando una política del gobierno, no era una cosa personal la que él estaba tratando de llevar o sacar adelante. Una política de gobierno que el último domingo, cuando él anuncia la finalización del contrato y el lunes posterior su renuncia, yo percibo, no sé, es una percepción, yo no sé si la comparten ustedes, que él finalmente durante todo este tiempo no ha estado de acuerdo con Chincheros. Claro, no ha estado de acuerdo con Chincheros. ¿No? Y entonces han perdido el gobierno a un buen elemento, a un buen ministro, que finalmente se ha sacrificado, ha puesto el pecho, ha cacharreado, como dicen los chiquillos, durante todo este tiempo. ¿No? ¿Para qué? Para que finalmente ya la presión, porque ha sido un acto de presión, la interpelación fue la última moneda que se jugó el gobierno para ver si lograba poner este asunto en viable, y finalmente no lo logró. Entonces, yo vi ayer la entrevista de la viceministra, todavía viceministra, aunque ha puesto su cargo a disposición. Que es la que firmó la adenda. Que es la que firmó la adenda, que hasta ahora no sé si hay un tema técnico por el que ella haya tenido que firmar. Eso es algo que todavía nadie nos ha respondido. Es una facultad que tienen. No, yo sé que es una facultad, pero siendo algo tan importante y que había estado en el medio, en el ojo de la tormenta, ¿por qué el ministro no la firmó? Aparte, tú firmas lo que tú crees. Ese es parte del gesto que uno podría interpretar como de poco compromiso. No sabemos. Además, en ese caso, perdón, lo que quería precisar, si me permite contestar, ella estaba convencida. O sea, yo la escuchaba anoche y escuchaba los descargos del señor Vizcarra el domingo en Cuarto Poder y decía, parecían de dos gobiernos totalmente distintos, de dos ministerios diferentes, y estaba convencida, indignada. En cambio, el señor Vizcarra prefirió renunciar. O sea, parecía ahí que no estaban en el mismo camino, parecía. Verónica, la explicación de eso parece ser que no ha sido ni siquiera la decisión política del ministerio, sino los lobbies que atraviesan, se pasean por este gobierno. O sea, no nos olvidemos que la viceministra tiene un historial de lobbies conocido en el llamado paquetazo antiambiental, la 30230, que ahora estamos incluso derogando algunos de sus artículos, que lo que hicieron es desregular toda la institucionalidad ambiental para favorecer inversiones. ¿Quién fue la cabeza del paquetazo antiambiental? La viceministra Fiorella Molinelli. Y en este caso, no nos olvidemos que la certeza con la que ella defiende el proyecto, que no la encontrábamos en el ministro Vizcarra, implica probablemente todo esta trama que se va a saber y se debiera investigar, de reuniones que ha tenido la viceministra con Patricia Teullet, de reuniones que ha tenido con la hermana del primer ministro, todos los lobbies que hay detrás de todo esto. Entonces yo no me extraña el ardor, la vehemencia con la que ella sigue defendiendo una decisión que le acaba de costar el puesto al ministro de Transportes, y que acaba además de involucrar a 10 funcionarios en denuncias sobre responsabilidades penales. Pero no sabemos, o ya se ha dicho cuáles son las denuncias. Entre ellos está ella. No, sí está. Los nombres sí hoy día en la República están los delitos de los involucrados, en los que han incurrido. Pero, en el informe que difundió la Contraloría,
en esas diapositivas, en ese resumen, no decía cuáles son los delitos en los que había incurrido cada uno de estos funcionarios. Y ella misma estaba negociación incompatible, por eso. me parece que es ¿Los 10? Lo que define la Contraloría. Son 6 del Ministerio de Transportes, 2 del Ministerio de Proinversión y 2 de Economía, ¿no? Y 2 de Tránsito. Sí, de Economía también. Acá hay un tema de realidad, que es un punto que es bueno saberlo, ¿no? Ella defiende técnicamente y probablemente con razón un escenario crítico, pero el tema está en que nunca debimos llegar a ese escenario crítico. Se firmó un contrato, el primer contrato que se firmó con falencias, indudablemente con una situación que era perjudicial para los intereses del país. Luego se hace una adenda y lo que la adenda hace incrementa, ¿no?, finalmente el daño hecho en el primer contrato. Entonces ella defiende eso. Probablemente la adenda sea claro, porque habla el tema de los intereses, pero ella pudo corregir el tema de los intereses. Ella persistía anoche que era mejor lo que la adenda pretendía, que era pagar por adelantado esos intereses. Es como, y explicó 80.000 veces que era mejor acortar eso, porque si esperábamos a que, o sea, que la Contraloría había sacado incluso la cuenta, como si durante 5 años la entidad financiera no te cobrara intereses. Entonces no entiende de dónde ha sacado las cuentas, cómo está cuadrado los números, y mandó a los funcionarios de la Contraloría a estudiar finanzas. Desnaturaliza el concepto. Es una APP. La APP, ¿cuál es lo que brinda la APP? Finalmente un concepto que es el tema de costo-oportunidad. Yo hago que el gobierno no desembolse el dinero. ¿Por qué? Porque ese dinero yo lo utilizo en otra cosa y lo haga el sector privado. Eso se llama el costo-oportunidad. Pero si el dinero el gobierno le da el dinero a la empresa, entonces ya no hay o sea, APP. Igual se le iba a dar, es lo que ella explicó. Igual se le íbamos a dar, y le íbamos a dar el doble. Financiadamente. Pero es igual como cuando te compras. Pero lógicamente no un interés de 22, no pagando 14 millones trimestrales como se quería. O sea, ¿no? Ella asegura que iba a ser mayor el pago. O sea, es como cuando tú pagas cuando tú vas a pagar tu tarjeta de crédito o vas a pagar tu hipotecario, tú pagas, ¿no es cierto?, primero los intereses, es lo primero que te cobran. Y entonces es una cosa gigantesca. Y es mejor pagar eso para que luego a la larga no termines pagando el doble o el triple del valor inicial de un producto, de un bien. Pero eso no explica de ninguna manera el hecho de que esa firma de adenda haya salido en la práctica a rescatar una empresa que no tenía las espaldas financieras para cumplir sus compromisos. O sea, que eso fue lo que firmó el señor Humala. Así es, pero y además que en la adenda y además hacer el primer desembolso de dinero a Conturhuasi se ha permitido. Entonces, ¿cuáles son la explicación de esta conducta de una viceministra que defiende de esa manera la firma de la adenda y defiende el contrato? No puede ser otra que yo creo que lo que han expresado hoy día algunos portavoces de AFIN o de la propia CONFIEP, en la cual la Contraloría es ahora la que se ha equivocado cuando todos andamos diciendo que la Contraloría justamente debió estar más presente para evitar que toda esta situación que ha infectado la vida política y las instituciones del país con la corrupción de Odebrecht y las empresas brasileras, era porque la Contraloría, parecía que el Contralor estaba de vacaciones. Y hoy día tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas que salen a decir la Contraloría se ha equivocado. Tenemos a la viceministra que sale con una vehemencia como si no hubiera renunciado el ministro de Transportes a defender lo indefendible, y tenemos a la CONFIEP y a AFIN saliendo a decir que la Contraloría se ha excedido en sus funciones, que no debió controlar, o que la Contraloría incluso sería una especie de peligro en el país. Por Dios, o sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De decisiones de gobierno para cautelar el interés público y el fisco y los intereses de todos los peruanos? ¿O estamos hablando de aquello que ha permitido que lleguemos a los niveles de corrupción porque no hay suficientes mecanismos de control, de transparencia, de fiscalización, por un lado de la Contraloría, y ahora lo que se tenga que abrir, ¿no? Porque realmente este tema, para el caso del Ministerio Público, deberían comenzar a investigar los lobbies que han estado detrás de todo este tema, porque la Contraloría se ha centrado en el tema de los funcionarios públicos. Sí. Y el tema de los lobbies está ahorita pasando piola. Y el tema de la empresa y sus antecedentes, además, en relación a que no tenía la capacidad para garantizar financieramente la obra, ¿dónde está esa investigación? Esperamos que la haga el Ministerio Público y esperamos que, más que crear una comisión en el Congreso, a lo mejor sea la Comisión de Fiscalización la que pide
facultades especiales para investigar no solo la responsabilidad de los funcionarios, sino el comportamiento de la empresa y los lobbies que han habido para llevarnos a esta situación. Pero tampoco se puede asumir lo que diga la Contraloría como verdad consagrada. Si la señora viceministra no está convencida de sus argumentos, tiene todo el derecho de seguir argumentando en contra y llegar a la conclusión que ella piensa. Lo cierto es que eso parece una contradicción habida cuenta del que el ministro ha renunciado. Una cosa es la renuncia del ministro y otra la permanencia de la viceministra. Que puede ser discutible los argumentos de la Contraloría. Pero no quiere decir que se tiene que callar la boca y no decir más. No, así es, que es lo que han salido a decir, que la Contraloría se está tomando atribuciones de gobierno, en fin, o sea, que quieran callarle la boca a ella, y curiosamente dos gremios empresariales que hayan salido a atacar o a minusvalorar el rol de la Contraloría. O sea, la Contraloría además, y este es un tema que creo que deberíamos, ojalá el Contralor pueda atender el pedido, ha señalado que el informe está bajo reserva. De hecho, lo que se conoce es una suerte de filtración de un resumen, pero entendemos que hay 7 volúmenes que constituyen el informe de la Contraloría y sería bueno que esto fuera de acceso público, dado que el tema es de interés nacional. Por otro lado, usted con frecuencia utiliza la palabra lobbies como si fuese sinónimo de un delito. La gestión de intereses, que es la traducción de lobbies, no está en el Código Penal. Lo que puede ocurrir es que no esté sobre la mesa, sino que esté bajo la mesa y que desde el gobierno haya gente particularmente susceptible a este lobby sí y al otro lobby no. Eso puede ser un problema. Pero utilizar como sinónimo lobby, como sinónimo de delito, me parece que es tendencioso. No, Mario, lo que está pasando es que tenemos una ley incluso para regular lobbies, pero hay pocos registrados, y muchos de los lobistas que se conocen ni siquiera están registrados y nos tenemos que el problema es ese, entonces, por un escándalo, no registrados, pero el concepto del lobby. El concepto del lobby en sí mismo, entendido como se acepta, digamos, en la legislación, en sí mismo no es malo. El problema es que los lobbies están actuando como el mecanismo de corrupción o como una corrupción blanda, digamos. En principio, no hay un registro adecuado de los lobbies. Segundo caso, no hay un estudio adecuado sobre de la manera como están operando, y nos tenemos que enterar cuando de pronto sabemos que abogados de un prestigioso bufete de abogados caen presos porque se los encuentra relacionados con la manera como han visto los temas. No, es que lo que pasa, lo que pasa es que hay un conflicto de intereses muy grande y una trama de corrupción. También, hoy digamos, en este tema coincide usted extrañamente con el fujimorismo, al igual que Acción Popular, porque de hecho fueron ustedes, sus bancadas, quienes estaban pidiendo esta interpelación, ¿no es cierto? ¿Es una extraña o feliz coincidencia? No, lo que pasa es, nosotros distinguíamos claramente el tema de la aproximación del fujimorismo. El fujimorismo lo que quiere hacer con varias interpelaciones, con las que ha hecho antes y las que ha hecho ahora, y las que pretende hacer con Basombrío, lo hemos dicho claramente, en vez de usarlos como un mecanismo institucional, legal, que el Congreso tiene para ejercer su labor fiscalizadora, lo está usando. Claro, pero eso es legítimo, además necesario, esa es la función del Congreso. Lo que pasa es que lo quieran usar con fines subalternos, como pasa cuando quieren enseñarle el músculo al Ejecutivo para lograr otros propósitos. En este caso, mantener, por ejemplo, una situación de tensión permanente cuando llegan a pedir que renuncie incluso al cargo de vicepresidente, y cuando de por medio están presionando sobre el tema del indulto Fujimori. En eso, hasta donde yo sé, la bancada del Frente Amplio es muy clara, no malutilicemos el mecanismo de interpelación, y Acción Popular también lo ha planteado así. Principalmente sus dos bancadas, ¿no es cierto? ¿O no? Fue Acción Popular la que inició el tema de la interpelación, ¿no? Que se vio truncada por el tema del niño y luego se retomó. Ok, claro. ¿Y están satisfechos con lo que han logrado, digamos, esta interpelación y luego lo que ha sucedido con la Contraloría y la renuncia? Es un premio que nadie lo quiere tener, porque nadie quiere pues que finalmente esto acabe, ¿no? Pero sí había que dar una solución y sobre todo un buen mensaje. ¿Hay solución, perdón? Esto quedó como en el aire también. A ver, primero la solución fue un buen mensaje. La gente tiene que entender, y sobre todo la gente del Cusco, que las obras son bienvenidas. Fue el presidente Belaúnde el que promovió el aeropuerto Chincheros, pero en esas condiciones no eran viables. Entonces ahora tenemos que buscar la solución, que no es verdad que ya que demorar ¿Está buscando el Congreso la solución? Eso es bueno saber. Bueno, nosotros hicimos el planteamiento. Porque hasta ahora, por lo menos del Ejecutivo. Tarea del Ejecutivo. Es tarea del Ejecutivo. Pero nosotros a la hora que fuimos a hablar le dijimos al ministro cuáles eran nuestros peros y que no estábamos satisfechos con esa medida. Le dijimos
dijimos, oiga, ministro, usted puede tomar esta alternativa. Y la alternativa es muy sencilla, son 2 años en los cuales... ustedes ya han planteado una alternativa. Se la planteamos porque el domingo el ministro decía que no adenda, no contrato. Hoy dicen que sí contrato, que se va a ver, que... No, el ministro es una cosa, sí la Contraloría es otra cosa, pero lo cierto es que finalmente ya se ha quitado tanto la adenda como el contrato, ¿no? Bien. No, y off the record, hasta el jefe de gabinete ministerial admitía que el tema puede ir por obra pública, que incluso estaban pendientes y en un vilo del informe que iba a salir de Contraloría. Es más, igual nosotros conversamos con el ministro Vizcarra y se le planteó, ministro, ¿por qué no lo saca como obra pública? ¿Por qué está esperando lo que pueda decir la Contraloría y que esta situación pueda llegar incluso a una situación en la que los enfrente con la población del Cusco? Dijeron que iban a esperar el lunes para dar un anuncio, pero bueno, el anuncio fue que renunciaron y vamos que el contrato se suspendió. Una pausa y vamos a regresar para seguir hablando de posibles interpelaciones, porque ahora Segundo Tapia ha dicho que quiere interpelar a la ministra de Salud, Patricia García. Con eso regresamos. Bueno, aquí se estaba adelantando el congresista Marco Arana sobre alguna intención del fujimorismo de querer interpelar y dejar ahí como presionar un poco al Ejecutivo y poner también una intención de querer censurar a otros ministros. Y hoy el congresista fujimorista Segundo Tapia ha dicho que va a plantear en la reunión de su bancada de hoy, en su plenito, la interpelación a la ministra de Salud, Patricia García. ¿Usted está de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con una interpelación a la ministra García o no? A ver, en principio ningún congresista puede rechazar la posibilidad de que se interpelen ministros, por favor. O sea, es propio de la función congresal. Estamos hablando de que los fujimoristas quieren interpelar a todos los ministros. No, pues. Y como que una cosa es que se desnaturalicen y se malutilicen o se haga un uso abusivo. Se desnaturalizan, perdón. Por ejemplo, sí, en materia, por ejemplo, de la interpelación que quieren hacer al ministro Basombrío. Ahora que estamos hablando de la ministra de Salud. Bueno, la ministra de Salud. ¿Hay problemas en el sector salud? Sí. Yo acabo de estar en el hospital Loaiza hace un par de semanas. No había reactivos atendiendo una persona que estaba hospitalizada. No había reactivos para exámenes de sangre esa noche. Y en el laboratorio me dijeron, mire, ojalá que nadie necesite de urgencia, pues no tenemos los reactivos para hacer los análisis de sangre. Claro. Entonces, uno va y tienen el seguro integral de salud, sin embargo han tenido que poner un laboratorio dentro, privado, entiendo que es de la Universidad de San Marcos, y si no pagan no te hacen los exámenes. Y de otro lado, hay zonas que ni siquiera tienen luz adecuada o no hay ni siquiera camillas suficientes o sillas de ruedas suficientes para tener. Entonces, hay hospitales que se están cayendo. Ahora acaba de sacar la ministra... para que el congresista... La ministra, sí, pero no simplifiquemos el tema. O sea, merece ser interpelada, puede ser interpelada. ¿Cuál es la intencionalidad de la interpelación? Que dé cuentas de su gestión y que se puedan mejorar las cosas que están fallando. Ahora, ¿cuál es el sentido de la mayoría? Y eso es lo que hay que saberlo. ¿El sentido de la mayoría es usar el mecanismo para resolver los problemas que hay en el sector o es para mantener al gobierno entre las cuerdas de cara a la negociación sobre el indulto? Y yo creo que es lo segundo. Entonces hay que separar lo uno de lo otro, es decir, hay que pedir y hay que hacer fiscalización, pero evitemos que se malutilice el mecanismo. Pero además hay un escalamiento en el tipo de presentaciones que se les demanda a los ministros en el Congreso, desde visitas a las comisiones hasta estación de preguntas como la que usted acaba de mencionar, y luego la interpelación. La carga política de cada uno de estos tipos de diálogo es distinto y la interpelación se entiende como casi un interrogatorio de grado fuerza, o sea, ya hay un tono de reclamo, digamos, en aquello. ¿Qué piensa el mundo de la vida? Hay una facultad que tiene el congresista. No, la facultad está fuera de discusión. Claro. Pero ahí va mi análisis, ¿no? Lo que pasa es que lo que sucede, si analizamos cuáles han sido los pedidos o las solicitudes de interpelación a los dos ministros son por temas puntuales y temas que se han originado dentro de la misma gestión. La ministra de Salud indudablemente tendrá que informar sobre su gestión. Pero ¿en qué instancia? Ella arrastra en la comisión, ella arrastra un tema. O sea, ¿usted no está de acuerdo con una interpelación? Yo no, y le estoy explicando por qué. Okay. Con el ministro Saavedra fue por un tema puntual de corrupción. Con el ministro de Transporte fue por el tema puntual de la firma de la adenda. Entonces, si hay un tema, como bien lo dice
Marco Arana, si hay un tema puntual, yo acabo de estar en Moyobamba, visité un hospital de contingencia. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede ser un hospital que tenga más de 1 año de operación. 5 años lleva el hospital, porque el hospital que está construido aún no lo puede equipar. Entonces, ese es un tema de gestión, pero no es un tema de gestión únicamente de esta ministra, es un tema de gestión que arrastre. Entonces, con que ella vaya a la comisión, puede extender el informe, pueda conversar y persuadir y pedir a los congresistas que elaboren que le ayuden en su gestión, creo yo que sería suficiente. Vamos a escuchar al congresista Segundo Tapia en lo que ha propuesto para, digamos, poner en contexto el debate. Creo que ha llegado el momento ya de que sea interpelada, y es por el tema que el abandono de la salud del Perú. ¿Lo voy a plantear hoy en la bancada de la noche? Lo voy a plantear. Sí, lo voy a plantear. ¿Va a plantear entonces, además de Carlos Basombrío, quien ya estaría en la lista de la bancada fujimorista, también la ministra García? Sí, porque, como repito, el tema de la interpelación a Basombrío es por un tema de la inseguridad ciudadana y por el tema del Movadef, ¿no? Y ahora el tema de la ministra de Salud, por el tema por el abandono y que se encuentra la salud del país, e incluso ahora por el tema del CIS, que realmente hay el abandono también en cuanto a presupuestos, ¿no? Los establecimientos de salud no tienen para medicamentos, no tienen para atender las consultas. Ahora, por el momento, esto es un pedido solitario del congresista Segundo Tapia, y no hay que descartar que sea un intento de, digamos, ganar cierto protagonismo después del lucido rol que ha sido el episodio de que lo retiren de la comisión de ética. Él ha renunciado, pero parece que no estaban muy contentos tampoco con su gestión ahí, porque lo que él propuso, lo que esa comisión propuso como sanciones para los congresistas, en fin, 2 de Fuerza Popular y 1 del APRA, finalmente no fue respaldado por la mayoría de su propio partido en el Pleno. Sí, pues sí, yo creo que es natural, de repente él pues quiere congresarse consigo mismo, ¿no? Sí. Pienso yo, ¿no? Buscando una medida que lo pueda ayudar a encontrar ese camino. Pero yo creo que la posición es la que yo hace un momento dije, ¿no? Finalmente no hay un motivo relevante que la puedas llamar a la interpelación, pese a que es un derecho. Sí. Pero también hay que saber dosificar las fuerzas y el trabajo, porque si indudablemente cualquier motivo vamos a encontrar para poder interpelar a los ministros, y como yo lo dijiste tú, Mario, hay instancias, y hay que utilizar esas instancias de la manera más eficiente y eficaz. ¿Y no tiene usted la misma sensación que el congresista Arana? Porque finalmente es una sensación que la interpelación que mueve el fujimorismo es distinta a la interpelación que, por ejemplo, movería Frente Amplio respecto a la ministra de Salud, por ejemplo. ¿Que hay otros intereses políticos o no? Bueno, en este caso habrá un interés político, pero muy aislado, porque yo también lo veo, no ha tenido eco en nosotros congresistas. Bueno, lo sabremos mañana, Así es. Pero y si hay temas que preocupan, ¿no? Aparte del abandono en que están los hospitales, el tema del personal de salud, el desabastecimiento, etcétera. Por ejemplo, hay un tema gravísimo sobre el que la ministra no está dando explicaciones adecuadas. Han hecho el cambio del plan tarifario del CIS. Y entonces, por ejemplo, en términos prácticos, ya hay gobiernos regionales que le han dicho que no van a firmar el cambio del plan tarifario. ¿Qué implica el cambio del plan tarifario? De manera puntual. El CIS pagaba alrededor de 300 soles por una tomografía. Ahora, con el cambio de plan tarifario, le piden a un hospital público que cobre solo 30 soles. No alcanza ni para pagar la luz. Y entonces, ¿qué quiere hacer la ministra con el cambio de plan tarifario? ¿Asfixiar a los hospitales públicos? Pregunta que debería responder claramente. Ha estado el jefe del CIS intentando responder totalmente insatisfactoriamente el tema, porque ¿cuál es la idea? ¿Quebrar el ministerio, los hospitales públicos para favorecer a quién? ¿A clínicas privadas? ¿Van a mantener una tarifa diferenciada para pagar los servicios que una clínica privada le ofrezca al CIS? Porque en una clínica privada no le van a cobrar 30 soles por una tomografía, pero quieren obligar a los hospitales públicos, además con un chantaje, que si no lo firman, no le pagan la deuda que el CIS tiene con hospitales, como el de Cajamarca, por ejemplo, al que le deben varios millones de soles durante 2 años, y ahora la quieren obligar a que acepte ese plan tarifario. Entonces, la ministra tiene que dar explicaciones. Acabo de estar en Piura, en una audiencia pública, sobre el tema de reconstrucción, y el tema del dengue, o el tema de personal de salud que incluso se está enfermando, no está funcionando adecuadamente. Entonces, para eso es necesario interpelarlo.
Creo que no necesariamente, pero la interpelación es un mecanismo, es que cuando se quiere señalar que la interpelación... Dice que sí, No. Nosotros, yo lo que estoy sosteniendo es que la interpelación es irrenunciable como un acto de fiscalización del Congreso. Eso nadie está de acuerdo. Pero entonces en la este ministra... caso específico, ¿usted estaría de acuerdo por todas estas cosas que nos está contando, que está viendo en Cajamarca, que está viendo en Piura, que ha visto usted mismo acá en el Loaiza por un caso específico? ¿Debería No, la ministra debería venir a la comisión a dar explicaciones y colocar unos plazos y unas metas. Si no los cumple, la interpelaremos. Y eso está claro. En el caso de Basombrío el tema es diferente. Usted en la comisión, no, pero por supuesto, si no es capaz de corregir los problemas de su gestión, entonces ¿para qué se va a quedar de ministra? Entonces ahora hay que llamarla. La ministra tiene que venir a explicar cómo va a resolver esos problemas. Para eso ha sido elegida ministra. La ministra además tiene serios problemas que tienen que ver con la manera cómo le recortaron el presupuesto al Ministerio de Salud. Entonces la ministra tiene que dar explicaciones sobre cómo va a abordar el tema de la crisis planteada por la emergencia climática. Tiene que plantear soluciones al desabastecimiento de hospitales. Tiene que plantear respuestas al tema del cambio del plan tarifario del CIS. Tiene que plantear respuestas a la relación que está estableciendo en relación a los gobiernos regionales y el mal manejo que está habiendo en varios gobiernos regionales con el manejo de hospitales. Y por ejemplo, sobre el INEM, tenemos una preocupación muy grave que incluso recordemos que hubo un decreto legislativo que fue derogado en materia del INEM y los problemas del INEM no se han resuelto. Había una iniciativa de parte del Ministerio de Salud de que se pudieran resolver. Hay que colaborar mucho y tener un rol mucho más proactivo desde el Congreso para ayudar a resolver los problemas de salud. Pero la ministra tiene que dar cuentas y tiene que explicar. Y ciertamente si no satisface, si no plantea unas metas, si no plantea un plan de acción sobre el tema que sea eficiente, eso es parte de la responsabilidad política que asume. Bien, veremos si en el plenito de Fuerza Popular se acoge o no la solicitud del congresista. Es grande, por cierto, ¿no? ¿Cuál? Segundo Claro, la mitad, 170 y tantos, 72. Sí. Parece más pronto el tema del ministro. Son 72 si va Kenji. Pero como dicen que no va, generalmente es 71. Pero de repente alguien va diciendo, Kenji dice que sí, entonces, ¿no? Para ayudarlo a decidir. Vamos a una pausa y volvemos con la solicitud del Ministerio Público y asistencia judicial a 8 países. Asistencia judicial con relación al caso Lava Jato. Con eso vamos a regresar. Muy bien, el Ministerio Público ha solicitado asistencia judicial a 8 países. Esta asistencia bajo la forma de intercambio de información para esclarecer el pago de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos, es decir, lo que se ve en el caso Lava Jato. Esta es información de Perú 21 que sugiere razonablemente que Brasil es el Estado al que más apoyo se ha pedido. De otro lado, también se supo que la SUNAT ha dispuesto el embargo de 436 millones de soles de Odebrecht en los últimos meses. Pero en fin, vayamos primero a lo primero, la asistencia judicial a 8 países bajo la forma de intercambio de información. Esto es previsible, digamos. No rompamos el orden, por favor. No rompamos el orden. Claro, el protocolo. Claro. No, yo creo que es importante fortalecer el proceso de investigación que la Fiscalía debe hacer. Recordemos que este es uno de los casos más complejos a nivel mundial, va a ser uno de los casos emblemáticos más importantes de lucha contra la corrupción por el tamaño, por la cantidad de países implicados, presidentes implicados, número de empresas, es Odebrecht, pero también son 7 empresas brasileras más que se conozca, además involucrados un conjunto de mecanismos que tienen que ver con cuentas que se abrieron con bancos y cuentas offshores y luego personas que llevaban el dinero en efectivo, que involucra el tema de lavado de activos. ¿Y usted lo ha decepcionado, Lula Silva? Yo estoy muy preocupado por la manera como el partido político más grande, históricamente uno de los más importantes de América Latina, de un país además por su significación económica y política, sumamente preocupado de que eso termine con una situación de corruptelas, además denunciado por otros corruptos, como pasa con el congresista, con el que fue
temer. Con temer, ¿no? Que llega a ser presidente denunciando corrupción y él mismo termina imbuido en corrupción. Entonces le preocupa, pero no lo decepciona, porque todavía tiene una esperanza que puedan defenderse. Yo espero que las responsabilidades que le alcancen y las investigaciones esclarezcan lo que ha ocurrido, pero como lo he señalado claramente, no queda claro con toda la información de esa organización que habían, no solamente Odebrecht, que era como un instrumento porque eran los que tenían la plata, y desde el gobierno de Lula era que direccionaban incluso para dónde tenían que ir las coimas en los diferentes países. O sea, era una asociación. Eso sí era una asociación ilícita para delinquir. Sobre ese tema yo tengo claras las cosas. O sea, el hecho de que Lula, por ejemplo, cuando hubo las denuncias por corrupción en Ecuador, él personalmente viajara al gobierno ecuatoriano para destrabar los temas que ahora sabemos tienen que ver con corrupción, es excepcionante sin duda. Pero esa investigación tiene que avanzar, porque no nos olvidemos que ese gobierno fue acusado de ser corrupto por corruptos, es decir, los niveles de corrupción que hay tienen que ver con la derecha, tienen que ver con la izquierda, tienen que ver con empresas privadas, tienen que ver con ineficiencia de los mecanismos de control interno, con las fiscalías, con el Poder Judicial. O sea, para que esto haya llegado a esa magnitud, no, pues es un tema solamente de responsabilidad política. Allí ha fallado y ha fracasado el sistema institucional. Está libre el señor Lula da Silva, que quiere postular otra vez. Entonces, pero será pues la justicia brasileña que está actuando, a menos que dudes, Verónica, de cómo está actuando la justicia brasileña, pero la justicia brasileña, la justicia brasileña, hasta donde entendemos, está funcionando. Muchas de las cosas incluso que estamos sabiendo en el Perú, se lo estamos debiendo a lo que están haciendo allá, porque aquí nuestro Ministerio Público, la Fiscalía Anticorrupción, la SUNAT, que tenía una oficina dentro de las instalaciones de Odebrecht, recién comienza a congelar cuentas de Odebrecht cuando han estado dentro, y la SUNAT nos debe explicaciones. Ojalá que la Comisión Lavajata, que los ha citado, y justamente el congresista Castro fue el que pidió que la SUNAT sea comprendida en las investigaciones, logremos establecer qué responsabilidad tuvo la SUNAT para llegar a estos niveles. Ahora, ciertamente, los convenios, los acuerdos a los que se llegue para que otras fiscalías, otros países colaboren en las investigaciones es fundamental, porque estos niveles de corrupción han sido muy altos y muy extendidos en diversos países. Sí, claro. Si hacemos un pequeño ejercicio numérico y nos damos cuenta de quiénes son los que tienen arresto domiciliario preventivo, precisamente es porque la información llega de afuera, no es información ubicada o generada acá. Entonces, indudablemente que esta ayuda, esta solicitud de ayuda por parte del Ministerio Público para tener una asistencia judicial va a ayudar mucho y va a probablemente completar o va a cerrar todo este círculo, que es cierto, ya se avanzó por parte de la justicia brasileña, pero que aún falta mucho. Estamos recién empezando todo lo que tenemos que descubrir en un proceso, como bien lo dijo, que probablemente es el proceso más grande, que ha involucrado a muchos países, ha involucrado autoridades en todas las instancias, porque no únicamente es el gobierno central, sino que en el Perú hemos vivido en el gobierno regional, ya tenemos 2 expresidentes regionales lamentablemente presos. Entonces, se necesita la ayuda de todos, se necesita sobre todo elementos que han ayudado hasta ahora a seguir avanzando, como es el caso de la información de afuera, y bueno, y esperemos pues que más pronto que lo que pueda demorarse, tengamos más información. Es bueno llegar al fondo del asunto, porque eso va a generar un precedente. El precedente va a generar y va a evitar que en futuras generaciones, en futuros años, cosas como estas puedan repetirse. Sí. Vamos con el último tema, pegadito, ¿no es cierto? Nos confirma la producción. Sí. El señor Ollanta Humala dio una conferencia de prensa ante la prensa extranjera y ha dicho que es víctima de, entre comillas, mayor linchamiento político en el Perú, y además ha rechazado las denuncias que lo relacionan con la presunta desaparición de personas durante la época del terrorismo, cuando se desempeñaba como capitán del ejército en Huánuco. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el señor Humala. He recibido aportes de organizaciones políticas extranjeras en campaña. El tema de las agendas es un tema donde, como he señalado, fueron robadas de mi casa, y creo que a nadie le interesa que se haya cometido ese delito. Le preocupa más el tema mórbido, qué es lo que dicen ahí, y no tiene que ver cronológicamente ni siquiera con mi periodo de gobierno, pero
ese es parte del linchamiento político, ¿no? Donde nos roban, ¿no? De nuestro domicilio nos roban las papeles, documentos, y más bien con eso nos quieren incriminar y les quieren dar un valor probatorio. Entonces están buscando desesperadamente alguna forma de explicar que en 5 años de vida política hayamos llegado a la presidencia de la República, y no solo hayamos llegado a la presidencia de la República, sino que hayamos cambiado el modelo tradicional de gobernar, ¿no? Haciendo lo que he señalado al inicio, nada más, y eso estoy hablando del primer año, no estoy hablando de los siguientes años, los 5 años de gobierno, ¿no? Entonces, esto es parte, pues, de un linchamiento político, para poder comprenderlo, ¿no? Porque ver por partes, entonces, no tiene lógica. ¿Cómo hemos sido sorprendidos peruanos y peruanas de tener a un gobierno de esta naturaleza? Bueno, una forma, ¿cómo es? Una forma distinta. Cambiado el modo de ejercer el poder, de gobernar. No hemos estado todos dormidos, 5 años, no nos hemos dado cuenta. A ver si de repente el señor Arana, que en algún momento fue muy amigo del señor Ollantumala, en algún momento, de repente él sí se ha dado cuenta de esta nueva forma de gobernar durante 5 años. Bueno, Verónica, no equivoques. En ningún momento he sido muy amigo de Ollantumala, por el contrario. ¿Amigo o no? No. ¿No? ¿Cómo no? ¿En algún momento no hubo intención en el 2006 de ir juntos en una plancha presidencial? No. Si miras las declaraciones, siempre muy críticos sobre violaciones de derechos humanos y sobre... Pero al final hubo apoyo crítico en la segunda vuelta. En la segunda vuelta hubo un apoyo crítico de mi organización política con mi opinión en contra sobre el tema. Yo soy muy crítico sobre este tema, así que... Hubo un apoyo crítico. No era no él, sino el partido. He tenido una situación claramente, además, discrepante por la enorme traición que Ollantumala le hizo al pueblo de Cajamarca y a sus electores, y le hizo también al Cusco. O sea, Ollantumala terminó con una carnicería en la plaza de armas de Celendín y en la plaza de armas de Bambamarca. O sea, no nos olvidemos. Entonces, creo que en esta cosa hay que ser muy clara. Ahora, que el señor Ollantumala ahora quiera decir que estuvo en Madre Mía y que él fue el militar que con excepción combatió al terrorismo a pañuelazos, no es verdad, pues. O sea, lo que se sabe de él es que habían testimonios que lo incriminaban, que lo señalaban como el autor de ejecuciones extrajudiciales. La Fiscalía y el Poder Judicial tendrán que explicar por qué no valoraron adecuadamente las denuncias y las pruebas que habían. Ahora es verdad que sabemos que familiares de quienes fueron víctimas, ha habido allí un testigo mercenario que una vez cobra dinero, dice una cosa y otra, con la excepción de una hermana digna que llega a decir: no, mataron efectivamente, intentaron comprar, intentaron intimidar, incluso nos amenazaron, pero aquí seguimos firmes denunciando que allí hubieron violaciones de derechos humanos. El señor Ollantumala no puede eximirse y exculparse de esta situación, tiene que enfrentar la investigación. No hay un linchamiento que se político, como dice él. No hay un linchamiento político. Lo que hay es una reacción incluso tardía de la justicia peruana para establecer las responsabilidades que se le imputan, tanto en materia de violaciones de derechos humanos como todas las informaciones que hay, y esperamos que la Fiscalía establezca, porque lo que hay ahorita son declaraciones, pero no nos olvidemos que para que estos constituyan elementos de juicio razonable, tanto para la Fiscalía, que va a hacer la acusación, como para el Poder Judicial, tiene que estar corroborada de un conjunto de pruebas, ¿verdad? Sí. O sea, lo que hay son declaraciones genéricas. Ojalá que una labor de la Fiscalía muestre si efectivamente hay pruebas, y ciertamente uno puede presumir la inocencia, pero todo indica que el señor recibió estos fondos ilegales y que hubo lavado de activos para el apoyo de su campaña. Una consulta, me ha quedado la duda, porque usted fue claro en discrepar, ¿no es cierto?, de Verónica Mendoza cuando hizo este llamado a votar por Pedro Pablo Kuczynski, y usted no hizo ese llamado, usted se quedó en Cajamarca, ¿no es cierto?, y no votó por Pedro Pablo Kuczynski, no quería, ¿no es cierto? Fue claro en eso. En el caso de Ollantumala, en el 2006 y en el 2011, ¿cómo fue? ¿Usted no votó por el señor Ollantumala o sí votó por él? No voté por el señor Ollantumala, es más, el 2006 se voceó la posibilidad, el 2011 se voceó la posibilidad de que yo pudiera conformar su plancha presidencial, y fui muy claro y dije que no. Mi organización política marcaba una clara línea divisoria
por un lado, en los temas de derechos humanos, nosotros tenemos establecidos por estatuto que no podemos aceptar dentro de nuestras filas o de coaliciones políticas personas que hayan violado derechos humanos o que tengan las manos manchadas por sangre por terrorismo o que tengan responsabilidades en materia de narcotráfico. Somos una organización política que en sus estatutos lo tiene por escrito, así que nuestra deslinde con Ollantumala era muy claro, y por lo demás el tipo de entusiasmo que provocó en ciertos sectores de izquierda es lo que ha provocado el encono de esos mismos sectores de izquierda para con nosotros, porque en ese caso hemos preferido nosotros las evidencias y las denuncias que existían y elementos principistas en la política que no deben ser renunciados jamás, ¿no? Nunca. Yo no creo que haya un linchamiento, una persecución. Finalmente son ellos mismos los que han mostrado los indicios para poder generar una investigación. Si vemos Humala tiene 19 denuncias. Si vemos las denuncias más relevantes, la primera, al tema de que ya confesión de testigos ha recibido 3 millones, que están corroborados con el tema de la agenda. Segundo, el cambio de confesión por parte del testigo, que nuevamente reabre el tema de madre mía. Y tercero, el tema de las agendas, que es un tema que ha salido de la entraña misma de sus partidarios o la gente de mucha confianza en su casa y que ha sido reabierta al público. Entonces, finalmente nadie ha necesitado hurgar o investigar Humala. Ellos mismos han entregado las pruebas, que hoy en día son las pruebas que seguramente se van a convertir o ya están encaminadas a una investigación que por lo cierto tienen que ser serias y que finalmente lleguemos pues a una no solución, pero a un veredicto, ¿no?, que puede encauzar todo este tema. Así que si él asume o cree que hay una persecución, yo creo que más que persecución lo que hay es una falencia de defensores. Al no tener bancada, políticamente él no se puede defender y únicamente él y ya no su esposa, como así lo hacía cuando era presidente, aparecen y hacen la defensa. Bien, y antes de ir terminando, estaba leyendo aquí esta moción de orden del día que Frente Amplio ha presentado para que el señor Fernando Zavala pueda responder unas preguntas, ¿no es cierto? Pero veo aquí algunas preguntas relacionadas estrictamente al aeropuerto de Chinchero, a la adenda. ¿Y esto no se le preguntó en la interpelación al señor Vizcarra? No, ahora se lo estamos preguntando al primer ministro, porque en realidad el gobierno expuso... Porque, varias de las preguntas estuvieron... ¿Cuál era el objetivo de la adenda? Eso no se lo preguntó. No, se le ha preguntado. El tema es que siguieron obstinados en sacar el tema adelante. Y la pregunta es, el ministro de Transportes ya se fue. ¿Quién es el responsable político de eso? A nuestro modo de ver, el presidente del Consejo de Ministros no pueden quedar en el silencio de haber puesto en el patíbulo al ministro de Transporte sobre temas que no respondió satisfactoriamente, que tendría que responder él, y por eso hemos planteado que haya en una moción de orden del día, que lamentablemente hoy día cuando pedimos que se amplíe la agenda de la Junta Directiva no ha sido aceptada, va a verse... que aclare aún más. Sí, el tema, además porque otra vez le preguntan, si era conocido que Kunturwasi tenía problemas para el cierre financiero, ¿por qué no se guardó distancia entre el potencial candidato presidencial PPD Pablo Kuczynski y el gerente de Kunturwasi durante la campaña electoral? ¿Hubo conflictos de interés? Sí, así es. Y el primer ministro debiera responder, como debiera responder, sobre cuál es la ruta a seguir para no dejar al Cusco en una situación en la que el compromiso asumido con el pueblo del Cusco pueda ser burlado. Y le estamos preguntando al final, ¿cuál es la propuesta que el Ejecutivo tiene para que se cumpla el compromiso con el pueblo del Cusco para que se construya el aeropuerto? A, nuevo contrato, estudio, financiamiento como obra pública. B, plazo de inicio de obra. C, supervisión de las obras que sean indispensables y en la que no estén comprometidas ciertamente las empresas que están investigadas por temas de corrupción, como lo querían hacer ahora con la firma de la adenda, que Graña Montero iba a terminar curiosamente de supervisora de la obra. Eso, entonces queremos explicaciones. Muy bien, nos tenemos que ir. Gracias a nuestros invitados de esta noche. Gracias. Nos vemos mañana aquí en Portada.